Buenas tardes y bienvenidos a esta grabación de la clase sincrónica número 3. Efectivamente no pudimos hacer una grabación en línea, por lo tanto yo estoy presentando ahora y les presentaré a ustedes ahora la grabación del PPT con la explicación de todo lo que trabajamos en la clase sincrónica del día sábado. Ustedes ya me conocen, profesora María Paz Godoy, en nuestra actividad curricular Gestión de Proyectos. ¿Qué es lo que hemos estado nosotros trabajando y cómo vamos a organizar nuestra jornada al día de hoy? Básicamente en cuatro grandes etapas, donde primero haremos una revisión general. A mí me gustaría marcar ciertos elementos que son esenciales en la gestión de proyectos y que quisiera dejar como aprendizajes anclados. Por lo tanto, va a haber una revisión de aprendizajes previos. Posteriormente a eso, me gustaría trabajar sobre algunos conceptos, básicamente un concepto que creo que es esencial para el trabajo de ustedes en la generación de proyectos y también en el trabajo dentro del campo laboral, es decir, cómo ustedes pueden aportar también a su comunidad educativa y en su gestión profesional también. Continuamos con un trabajo práctico que en este caso de grabación voy a dejar solicitado a ustedes, por favor, que detengan la grabación, hagan el ejercicio y después continúen con la presentación porque las respuestas de los elementos que se esperan están puestas. Pero la idea de poder hacer este trabajo es que ustedes puedan practicar en la elaboración de esta tarea em, porque en el fondo es parte de su rol como estudiantes y en la condición de estudiantes online también tener esta responsabilidad del autoaprendizaje. Finalmente, la idea fue hacer un plenario, trabajamos sobre un plenario y yo les dejaré algunas ideas centrales en esta grabación. ¿Qué es lo que estamos entonces estudiando nosotros en esta actividad curricular? Bueno, básicamente tenemos nuestras tres unidades que ya hemos ido revisando en este proceso en este transcurso del tiempo. Ya revisamos los conceptos generales de la gestión de proyectos. Vimos también algunos elementos prácticos dentro de la dirección y la administración en la implementación de proyectos al interior de las comunidades educativas. Lo que hicimos en las clases sincrónicas básicamente fue conectar la materia o el contenido que está en los cuadernillos con el ámbito escolar y el ámbito educativo. Creo que fue muy significativo en las clases sincrónicas que tuvimos. Y en nuestra tercera clase sincrónica, que es esta, que ya la realizamos, en el fondo era tratar de hacer algunas prácticas de seguimiento y cómo nosotros como agentes educativos y agentes de cambio podemos también aportar en el control de la implementación de los proyectos. ¿Qué es lo que se revisa en esta unidad 3? Bueno, plantea los proyectos como, perdón, generamos la formulación de un plan, de un proyecto desde una perspectiva organizacional, es decir, desde una mirada más sistémica dentro de una escuela o una institución educativa, desde una perspectiva también administrativa del mismo. ¿Qué es lo que vamos a continuar haciendo ahora? Vamos a revisar, como lo vimos en las diapositivas anteriores, estos aprendizajes previos que fuimos revisando durante esta actividad curricular, pero que me gustaría también ir dejando como un poquito anclados para que vayan quedando y continuar aquí con la definición de los objetivos. Cuando nosotros ya hemos definido, delimitado causas, efectos, mi situación problemática, entonces puedo, porque tengo las herramientas y tengo la información, puedo entonces generar mi objetivo general, que en cualquier investigación, artículo, proyecto o plan de intervención es un objetivo general. De ese objetivo general, que es un objetivo que da respuesta directa a la situación problemática, yo entonces defino a continuación de él los objetivos específicos, que no son otra cosa que los pasos uno a uno que yo necesito dar para poder alcanzar mi objetivo general. Cuando yo logro esto, entonces ya tengo mis primeras definiciones de mi proyecto. ¿Cómo redacto un objetivo? Importantísimo en la elaboración de un plan de intervención. Es la elaboración, redacción correcta de los objetivos. Todo objetivo, general o específico, tiene la misma estructura. Por lo tanto, parto, como dice en esta sugerencia, en realidad no es una sugerencia, es una indicación directa, parto desde un objetivo. Este objetivo es en infinitivo, por lo tanto termina en verbos con ar
Ir, clasificar, definir, em, y con podría ser, oh, no tengo un ejemplo, eh, voy a ver si me acuerdo de un ejemplo con ese verbo, pero la idea es que ustedes puedan utilizar un verbo según lo que ustedes desean resolver, que tenga esa terminación. Cuando yo defino ese verbo, puedo entonces preguntarme, ¿qué voy a hacer con ese verbo? Es decir, clasificar. Mi pregunta es, ¿qué voy a clasificar? Cuando ya defino qué voy a clasificar, clasificar las principales conductas, ¿de quién? ¿Quién del verbo? De los niños que presentan o que se sitúan con un diagnóstico de déficit de atención. ¿Para qué? Del verbo, ¿para qué voy a hacer esto? Para determinar las mejores estrategias de abordaje al interior de la sala, en el colegio o en el curso, y determinan y definen. Y ahí pasan por los 4 puntos de redacción de un objetivo general o específico. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una situación problemática, nosotros podemos entonces reconocer en una ubicación, en una población, en un segmento, algo que está pasando y que nosotros como agentes educativos buscamos resolver. Cuando analizamos las causas, nosotros entonces nos vamos al origen que lo provoca. Cuando yo soy capaz de identificar las causas, también soy capaz de encontrar recién ahí una solución y seguir por una línea causal. Es decir, cuando yo me enfoco solo en la solución, puedo muchas veces dar respuesta a un problema y no necesariamente dar solución a una causa. Por lo tanto, mi problema se va a seguir generando. En la, mm, en la clase me pareció que lo conversamos así. eh, el ejemplo como concreto tiene que ver con entregar soluciones a una situación y no precisamente entregar una solución a una causa que esté originando. Por lo tanto, si no resolvemos la causa, efectivamente nuestro problema se va a seguir perpetuando en el tiempo. Y claramente cuando nosotros hacemos un análisis de causas, podemos entonces visualizar los aspectos negativos que terminan siendo los efectos de este problema. Y cuando tenemos estos elementos, podemos entonces levantar una adecuada fundamentación para poder decidir y definir en nuestro reporte por qué estamos actuando, cuáles van a ser las principales motivaciones que me van a mover hacia la búsqueda de esta solución y al mismo tiempo también me va a permitir encontrar la justificación del por qué es importante abordar esta situación problemática. Volviendo entonces a la diapositiva anterior, me gustaría volver a la diapositiva anterior. Entonces, hemos definido nuestra situación problemática, hemos definido el lugar donde vamos a generar nuestro proyecto, las causas, las consecuencias, hemos fundamentado, hemos justificado, hemos elaborado nuestros objetivos y a continuación, a partir de los objetivos general, que es el macro, que mira siempre hacia atrás, mira hacia la situación problemática, entonces, para elaborar mi plan, comienzo a mirar mis objetivos específicos y yo determino una actividad, pero esa actividad debe estar conectada con cada uno de mis objetivos específicos. Por lo tanto, defino las áreas de implementación, defino cuáles van a ser los procesos que voy a realizar en cada una de las etapas, voy a determinar los responsables, voy a definir los plazos en que voy a ejecutar una actividad u otra, voy a determinar recursos, tanto materiales como recursos humanos. Voy a definir cómo voy a llevar a cabo cada uno de mis objetivos. De mi objetivo uno, estas actividades. De mi objetivo 2, estas actividades. Y estas actividades van a llevar los procedimientos, el responsable, la temporización, los recursos e incluso la forma en que lo voy a evaluar. Y con eso yo estoy realmente elaborando mi plan, que no es otra cosa que una planificación específica y detallada de cada una de las cosas que voy a llevar a cabo cuando implemente mi proyecto, que es exactamente el paso siguiente en la gestión del proyecto.
lo que llamamos la implementación, es decir, mi momento en que yo empiezo a hacer realidad todo aquello que he planificado. Entonces, cuando comienza la implementación, igual se pueden cruzar algunos elementos, va a depender de qué tipo de gestión usted desarrolle en su proyecto. Recuerden que la gestión de proyectos puede ser en el método tradicional o de cascada, donde queda todo planificado y después evalúa, o el método ágil que va llevando ciclos de proceso donde usted hace pequeñas detenciones de la implementación para evaluar, para medir, para ajustar y continúa con su proceso. Va a depender del método de gestión que usted determine, los tipos de cronograma que va a tener, cómo va a ir implementando, cómo va a ir haciendo un organigrama de esta, una cronología de esta implementación. Les puse el organigrama acá, o que tiene una error, los voy a corregir antes de enviarles el PPT. Nosotros en el proyecto que ustedes están trabajando acá en esta actividad curricular e incluso en su proyecto de título no van a requerir hacer un organigrama, pero hay otro plan en el cual ustedes sí pueden participar en un colegio y es el plan educativo institucional, que dentro del formato del ciclo de mejora, que es el PME con sus 4 años de ciclo, en el cuarto año cuando se hace la evaluación, ustedes deben participar o deberían en su colegio participar en la revisión del proyecto educativo institucional. Y en el proyecto educativo institucional, que es un proyecto más amplio y más grande, donde se establecen los principios valóricos y los grandes lineamientos, y de hecho la planificación estratégica, se hace una revisión de organigrama y se deberían hacer los ajustes también de organigrama. Por eso lo puse, no porque lo necesiten en su trabajo actualmente, sino que ustedes en algún momento sí podrían estar dentro de los procesos de revisión del PEI o proyecto educativo institucional de su colegio. En general, en la implementación está la organización completa de su proyecto. ¿Cuándo va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a estar a cargo? ¿Cómo se va a evaluar? Y eso correspondería también en la evaluación y el registro de evidencias es en los medios de verificación, que también están nombrados en el PME como elementos importantísimos para dar cuenta y dar evidencia de la forma en que usted está implementando su proyecto cuando es con esas dimensiones de PME. En el caso de del proyecto que ustedes están realizando, también debe tener algún tipo de medios de verificación. Otro punto que nosotros aprendimos que fue en la unidad 2 y que yo puse mucho énfasis en la segunda clase fue en la gestión de riesgos. En la gestión de riesgos, esto aparece cuando ya estamos en la implementación e incluso antes, porque también en la planificación podemos adelantarnos a la aparición de ciertos riesgos, que claramente, aprovecho de aquí repetirlo, no necesariamente implica un riesgo de accidente o de accidentabilidad, sino que son distintos tipos de riesgos que pueden surgir. Por ejemplo, lo puse creo que en uno de los foros, en la implementación del proyecto general de un colegio, un riesgo claramente puede ser la inasistencia de un profesor o ni siquiera que asista. En la llegada tarde, el atraso de un profesor es un riesgo efectivo que puede ocurrir y que va a afectar la implementación de nuestro proyecto, que es la implementación de la estrategia educativa en una clase, por ejemplo. Y tenemos que estar preparados para dar una respuesta atingente, coherente y que dé respuesta claramente a esa necesidad. Tenemos que hacer evaluación de riesgo, lo aprendimos a hacer en la clase número 2, hicimos un ejercicio de matriz de riesgo. Hay que aprender también a hacer el seguimiento de los riesgos, ver si la estrategia que yo apliqué para resolver ese riesgo está dando resultados, si se está manteniendo en el tiempo esa situación que nos está afectando en la implementación o ya logramos superarla. ¿Qué elementos aprendimos de aquello? Eso es importante. Definir las estrategias a abordar, tomar decisiones y hacer los ajustes necesarios del plan. En resumen, la gestión de riesgo tiene que ver con eso. Primero, hacer un orden en el análisis de los riesgos, a priorizar cuáles son los riesgos más importantes, cuáles son los riesgos que tienen mayor impacto, porque ya lo vimos en la clase 2, hay riesgos que tienen una alta tasa de ocurrencia, pero su impacto no es tan importante. O hay otros que tienen una muy baja tasa de ocurrencia, pero el impacto es tremendo. Entonces hay que aprender y hay que desarrollar esa habilidad para analizar la gravedad y la probabilidad, y eso lo hacemos, ya ustedes saben, a través de la matriz de riesgo. Definir la estrategia es
muy importante porque eso nos va a permitir hacer el paso siguiente, que es abordar el riesgo y tratar de resolverlo. Podemos evitarlo, mitigarlo, transferirlo, aceptarlo y vivir con ello. Claramente, si aplicamos una estrategia, tenemos que hacer un monitoreo para ir efectivamente midiendo que este riesgo no aumente y si disminuye, en qué grado, cuáles fueron las estrategias exitosas que me permitieron hacer eso, porque esta información me va a me va a permitir tomar decisiones para que en un ciclo siguiente o en un siguiente proyecto no cometa los mismos errores. Puedo tener medidas preventivas o puedo hacer algunas correcciones o ajustes en el proyecto. Claramente hay algunos riesgos que tienen características de contingencia. En nuestro país tenemos temblores, bueno, obviamente cuando tenemos una actividad al aire libre tenemos la contingencia del clima, o sea, hay que tener ciertos resguardos y poder adelantarnos a las posibles consecuencias y claramente en gestión de riesgo el factor elemental en una gestión es el monitoreo y el seguimiento. Así que eso fue lo que aprendimos en nuestra segunda unidad. También vimos algunos elementos sobre la gestión del proyecto y este análisis en relación a el monitoreo y cómo vamos a ir siguiendo las distintas acciones en el tiempo. Eso lo vimos a través de cuadros. Y estos cuadros que pueden estar organizados con carta Gantt, que en el fondo es tener la acción y el cronograma, sí necesariamente tenemos que tener algún tipo de evaluación de de nuestras acciones y aquí aparecen esto que ahora vamos a trabajar en esta unidad y que es como un elemento nuevo y que para mí es un elemento central de la unidad 3 que es los indicadores. ¿Cómo trabajamos y qué son los indicadores? Claramente los indicadores son eh, aquellas partículas o aquellas declaraciones que nos permiten visualizar el logro de las acciones que estamos realizando. El objetivo de un indicador es claramente medir el progreso en la implementación de nuestro proyecto. Si decidimos que íbamos a hacer la actividad uno, ¿cuánto de la actividad uno llevamos desarrollada? Si decidimos que vamos a tener 2 entrevistas por semana de niños de alto riesgo, tengo que tener un indicador que me diga que cada cierto tiempo tengo que revisar y debo tener un X número de entrevistas de niños en riesgo psicosocial, por ejemplo. ¿Qué características debe tener mi indicador? El indicador siempre, siempre, siempre tiene que ser observable, medible, cuantificable, se refiere, específico, tiene que ser también un indicador alcanzable. Cuando mi indicador dice mejorar la calidad de la educación o mejorar la calidad de las clases, efectivamente sí, uno puede llegar a lograr una mejora, pero llegar a una calidad y suplir la calidad, eso requiere de muchas acciones, por lo tanto podría considerarse como indicador no alcanzable. Ese es el resultado de una implementación a largo plazo. Si yo pretendo tener el 100% de asistencia o tener el 100% de... hay que considerar los elementos en su justa medida. Otra característica u otra condición que debe tener un indicador es que debe tener una unidad de medida. Y esa unidad de medida puede ser cuantitativa, que es la más objetiva, y también puede tener una cualitativa, pero si es cualitativa, tiene que ser muy concreta, que sea realmente observable. Que los niños mejoren conducta o que mejoren en la convivencia, cualitativamente, ¿qué es que mejore la convivencia? Me cuesta definirlo, me cuesta entenderlo, así que hay que tener esa precaución. ¿Qué tipos de indicadores tenemos? Tenemos indicadores de tipo de desempeño, de proceso y de resultado. Es decir, cuando nos enfocamos en un indicador de desempeño, entonces yo voy a hablar sobre el éxito del proyecto, cómo se miden los recursos, cómo se están logrando cada uno de los objetivos. Yo estoy viendo si está adecuadamente, parcialmente, estoy midiendo un desempeño. Estoy cumpliendo en un 50%, en un 100, en un 75%, en un 15%. Hago una medida de ese desempeño. Cuando yo hablo de un indicador de proceso,
Aquí en el fondo mide la ejecución de las tareas o de las actividades en forma específica. ¿Cuántas de las actividades ya llevo realizadas? ¿Cuántos de los materiales ya llevo utilizado? Y en este sentido es muy importante, sobre todo en el manejo y en la medición del uso de materiales. Si yo tengo una actividad de, por ejemplo, fue ejemplo trabajado en clase, si yo quiero hacer una actividad de patio entretenido y tengo un sector de dibujo y de pintura y tengo otro sector de actividad física, pero estoy en mi monitoreo de medición y tengo un indicador de proceso en el uso de los materiales plásticos, puedo ver que estoy ocupando voy en el 65% de uso de mis materiales plásticos. Me queda mucho proyecto todavía por implementar, por lo tanto, necesito ajustar y mover las actividades, ajustar mi proyecto y pasarnos más actividades físicas de juego, porque si tengo que resguardar mi material, no me puedo quedar sin material plástico a la mitad de la implementación de mi proyecto. Tengo que ir midiendo cómo voy usando mis materiales durante toda la elaboración del cronograma de mi proyecto. Los indicadores de resultado claramente tienen que ver con cómo yo evalúo el impacto final de mi proyecto, cómo voy midiendo los logros intermedios, cómo voy midiendo cómo mido los logros finales de las actividades de mi proyecto. ¿Cómo hacemos entonces o diferenciamos indicadores que son definidos como SMART? SMART en inglés o en español significa inteligente, pero más que inteligente, usa esta sigla, es una sigla, para poder identificar los elementos que tiene que tener un indicador y que nos digan cuándo un indicador es efectivo. Ese viene de specific, es decir, un indicador debe ser específico y puntual. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar un indicador que no cumple con la norma y un indicador que sí cumple con la norma. Aumentar la asistencia es un indicador poco específico. Aumentar la asistencia en un 20% el próximo bimestre es absolutamente puntual y específico. Debe ser medible. Indicador no adecuado. Mejorar la convivencia. ¿Cómo la mejora? Tendría que quizás poner un objetivo que fuera realmente medible y cuantificable. Aumentar la satisfacción de los estudiantes en un 10% según encuestas trimestrales. ¿Qué te parecen ahora los juegos durante el recreo? ¿Cómo consideras que se están resolviendo los problemas después de haber puesto, por ejemplo, em, el espacio, el rincón de la resolución de problemas, no sé, ustedes dependiendo de la actividad que quieran presentar, y se hacen encuestas trimestrales durante la ejecución de su proyecto y usted puede medir cómo mejora la convivencia, pero a través de una encuesta y un indicador absolutamente medible que sean alcanzables, lograr el 100% de asistencia a reuniones de apoderados. Sabemos claramente y la estadística nos dice que siempre hay alrededor de un 10 o de un 12% de inasistencias en cualquier tipo de reuniones. En cualquier tipo de reuniones eso pasa, no tan solo en colegio, sino que es una distribución normal. Por lo tanto, para hacer un indicador que sea alcanzable, podríamos poner, por ejemplo, incrementar en un 15% la asistencia de los padres y apoderados. Ponemos un valor y le vamos dando una, una sensación de ser un indicador razonable de lograr. Que sean relevantes, por ejemplo, aumentar las reuniones de coordinación. En realidad, lo que más nos falta en los colegios es tiempo. Entonces, en lugar de aumentar las reuniones de coordinación, probablemente no sea necesario aumentarlas, sino que podemos darle mayor relevancia a cada una de las reuniones, poniendo un indicador que nos diga, por ejemplo, aumentar la eficiencia de las reuniones de equipo, estableciendo 3 acciones de mejora por reunión. Cuando yo pongo un indicador como eso y ese indicador es parte de mi planificación dentro de mi equipo, claramente me voy a sentar en una reunión de equipo para organizar y para coordinar y todos los integrantes de mi reunión van a saber que tenemos que tener 3 acciones de mejora, por lo tanto, la relevancia en la mejora de esa reunión va a aumentar significativamente. También pueden haber indicadores con límite de tiempo.
Por ejemplo, mejorar la calidad de las reuniones, un poco muy alineado con lo anterior, quizás mejorar la calidad de las reuniones en relación a su tiempo pudiese ser mucho más efectivo poner como indicador aumentar la eficiencia de las reuniones, reduciendo el tiempo de duración en un 30%. O podríamos poner un indicador que nos ponga un lapso de tiempo para cumplir. Esos son los tipos de elementos que debe tener un indicador. Entonces ahora el desafío, y es aquí donde yo les pido que detengan la grabación en cada uno de los ejercicios para que ustedes puedan ejercitar realmente y elaborar sus propias mejoras en los indicadores, porque esto con las personas que asistieron a la clase lo trabajamos, lo hicimos en vivo y me gustaría también que ustedes pudieran hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a buscar entonces que nuestros indicadores tengan el objetivo que esté relacionado con un objetivo del proyecto. Es decir, que sea coherente. Lo que les decía en relación a ir mirando siempre hacia atrás. El objetivo general, cuando yo lo elaboro, avanzo, pero después cuando avanzo tengo que igualmente estar mirando mi objetivo general, avanzo, tengo que estar mirando mis objetivos específicos, avanzo en las actividades y tengo que mirar hacia atrás siempre los objetivos que tengo en mi proyecto, porque con eso mantengo y sostengo la coherencia. Debo tener la claridad en el área, es decir, dónde voy a aplicar este indicador. Tiene que tener, cuando elaboro un indicador, los criterios SMART, que sea específico, medible, alcanzable, relevantes y que tenga una consideración de tiempo. Tengo que también validar y refinar, es decir, tengo que permanentemente estar mirando los indicadores para ver si efectivamente están midiendo lo que necesito que midan. Tengo que documentar, es decir, si yo estoy recogiendo data, si estoy recogiendo información, yo tengo que registrar. Por ejemplo, si mi proyecto tenía que ver con fluidez lectora y quiero que los niños aumenten las palabras que están leyendo, tengo que el primer mes o la primera semana, dependiendo de lo que yo definí en mi proyecto, hacer una medición. Y los niños todos obtuvieron, por ejemplo, en mi evaluación diagnóstica, un número de palabras. Yo, si voy a hacer una medición a través de indicadores, después de implementado mi trabajo, mi proyecto, las primeras actividades, yo tengo que volver a medir. Y esa medición tiene que quedar con un registro porque tengo que ir comparando con el indicador anterior. La recolección de datos me permite ir manteniendo registros y con esos registros ver cuánto he avanzado. Y finalmente, cuando llegue al término de mi proyecto, voy a poder decir, partí con 5 palabras por minuto y terminé mi proyecto con los niños leyendo 35 palabras por minuto. Esa es una manera de llevar el registro de la data. Y obviamente siempre mantener el monitoreo dependiendo del tipo de gestión, como ya lo habíamos dicho, si es en cascada o en metodología ágil o mixta, para poder ir haciendo esta revisión de indicadores y viendo cómo vamos avanzando en nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Aquí está nuestro trabajo práctico. Tenemos nuestro primer indicador que dice ejercicio 1, mejorar la calidad, perdón, la claridad y especificidad del indicador. Indicador original. Mejorar las calificaciones de los estudiantes. Hay que identificar las deficiencias del indicador original, transformarlo en un indicador que sea mucho más específico y medible. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a analizar qué es lo que falta, qué es lo no adecuado, qué es lo demasiado vago y redactar un objetivo. Así que les pido que pongan pausa para poder hacer la redacción ustedes y ustedes finalmente hagan el ejercicio. Trate de no engañarse y después revise con la diapositiva siguiente. La respuesta esperada es esta. El indicador efectivamente es muy vago, no especifica calificaciones, no especifica materias, no especifica periodos. Por lo tanto, quizás un muy buen indicador o una mejora podría ser incrementar las clasificaciones promedio en matemáticas de los estudiantes de sexto grado en un 10% para finales del año 2024. El siguiente indicador dice aumentar la participación de los padres en las reuniones escolares. Claramente hay que analizar porcentaje, número de asistentes
y la idea es poder incluir en un indicador todos los elementos que nos dan esa objetividad de la medición. Nuevamente le sugiero que ponga pausa y haga la redacción de su propio indicador antes de pasar a la diapositiva siguiente. Bueno, espero que haya hecho la pausa y que haya hecho el ejercicio y haya redactado su propio indicador. Esto es en beneficio de su aprendizaje. Por lo tanto, efectivamente el indicador no identifica y no especifica cómo se va a medir esa participación, si se va a medir en porcentaje, si se va a medir en número, si va a haber un periodo de tiempo. Por lo tanto, una mejora en el indicador podría ser incrementar la asistencia de los padres a las reuniones escolares en un 20% de manera inicial, pasando después a un 50% hasta llegar al 70% en diciembre del 2024. Se fijan que en ningún caso dice 100% porque claramente 100% es un ideal, pero también tenemos que tener la objetividad de que nuestro indicador sea un indicador alcanzable. El tercer ejercicio indica reducir la deserción escolar. Ahí tenemos el indicador, tenemos que identificar los elementos del indicador que necesiten probablemente un límite de tiempo, indicar un plazo específico. Entonces las instrucciones son, piensa en un plazo razonable y redacta un nuevo indicador. Nuevamente, lo invito a poner pausa en el video antes de seguir en la siguiente diapositiva que viene la respuesta eh, probable o posible. La idea es que usted haga el ejercicio y que usted aprenda y ejercite la redacción de indicadores. La respuesta esperada podría ser que el indicador original no establece cuándo se podría esperar ver esa reducción. Por lo tanto, una propuesta, la suya puede estar correcta. Si desea enviarme sus respuestas, también lo puede hacer a través de la carpeta número 1 o a través de un correo electrónico que diga, profesora, estas son mis respuestas o mis indicadores de la clase sincrónica número 3. Una mejora para este indicador podría ser reducir la tasa de deserción escolar del 15 al 10% en el año académico 2024. Entonces, mis estimados y estimadas, queridos estudiantes, lo que revisamos en esta clase sincrónica fueron las principales ideas al respecto de la gestión de un proyecto. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? ¿Cómo tenemos que ir desarrollando nuestra idea central, nuestra idea principal, nuestra situación problemática que nos motiva a actuar en mejora de nuestra comunidad? Por lo tanto, tenemos que definirla con sus causas, con sus efectos, tenemos que delimitarla, tenemos que delimitar la situación problemática y en relación a ello, fundamentar por qué es importante. En la fundamentación siempre podemos usar bibliografía que nos respalde. En la justificación del por qué tenemos que hacerlo o por qué creemos importante hacerlo, tenemos que medir o poner el impacto que va a generar en ello. Definimos nuestros objetivos específicos, no, perdón, nuestro objetivo general, los específicos que son los pasos para lograr el objetivo general. Comenzamos nuestra planificación en función de nuestros objetivos, definiendo las actividades, los indicadores, las evidencias y comenzamos a elaborar nuestro plan. Definimos el tipo de actividades que vamos a desarrollar, los responsables, sus indicadores, sus evidencias y en la gestión del proyecto vamos a revisar también, quizás en una situación, a mí me gusta mucho y creo que es muy oportuno para los microproyectos hacer una gestión ágil de evaluación y gestión del proyecto para poder llevar la medición de los indicadores y la revisión y los ajustes necesarios para poder entregarle a los niños una respuesta que sea realmente coherente con sus necesidades. Y obviamente identificar las dificultades, porque cuando identificamos las dificultades, entonces tenemos posibilidad de aprender. Aprender nosotros como adultos en la gestión de un proyecto y también le permitimos a los niños aprender porque vamos haciendo los ajustes necesarios en las actividades que estemos desarrollando con ellos.
Me gustaría, si ustedes están en condiciones y les interesa también tener dentro de la conversación de este último foro número 3, que pudieran expresar ahí cuáles fueron sus aprendizajes y sus dificultades en esta actividad curricular que ya está casi terminando. Revisamos algunos elementos que son importantes en el video examen. Vimos las preguntas, encontré, efectivamente, les pido disculpas por el error que había en el tipeo decía la proyecto, y me disculpo por haber cometido esa falta, así que lo dejé corregido en este PPT. Y en el fondo, básicamente lo que conversamos en relación a este punto fue, lo voy a hacer tal cual lo hice en la clase sincrónica. No esté leyendo sus respuestas a este a este video examen. No esté diciendo los objetivos de mi problema, de mi plan son estos. No, elimínenlo. Porque lo que usted está haciendo y lo que buscamos nosotros como CFT Senco es que usted se prepare y se forme en virtud de prepararse profesionalmente para enfrentar y para presentar frente a una comunidad educativa una propuesta de proyecto. Es decir, usted debe, por una parte, preocuparse de presentar un proyecto a la comisión evaluadora, primero que nada en su defensa de título. Y en segundo lugar, para que esté preparado profesionalmente para poder enfrentar un equipo de gestión o un equipo de docentes donde usted quiera presentar un proyecto. Este video examen, la característica que tiene es que usted tiene que, como lo estoy haciendo yo ahora, presentar, ojalá si lo hace con un PPT sería fantástico, si no lo hace con un PPT sería ideal que usted pudiera mirar a la cámara, presentar y no mostrarse dudoso o leyendo sus respuestas, porque cuando usted lee sus respuestas, lo único que está demostrando es que no está en dominio de lo que usted ha aprendido, no está en dominio de lo que usted sabe, no está en dominio de lo que usted ha trabajado. Por lo tanto, mi primera recomendación es grabe su video muchas veces. Practique muchas veces su presentación. Si tiene familia que lo acompaña, que lo apoya, o amigos, presente sus respuestas en vivo. Ponga cronómetro y mídase con su celular para que pueda ver cuánto tiempo está utilizando y ajuste. Haga una medición de indicador en su celular, grábese, pruebe, evalúese y vaya haciendo un monitoreo de su propia gestión hasta cuando ya esté seguro de lo que está diciendo, seguro o segura, y ya tenga el control del tiempo y pueda entonces desarrollar la presentación de un solo vuelo, la presentación como una disertación frente a frente presentando a la comisión evaluadora en su defensa de título o en el caso de que usted se proyecte para presentar un proyecto en su establecimiento, lo puede hacer también con seguridad y con la disposición que buscamos desarrollar en usted como un profesional de la educación y como un agente de cambio en su comunidad. Así que lea sus preguntas, haga su guión, practíquelo, apréndaselo y preséntese frente a la cámara con total soltura y con conocimiento de lo que usted está trabajando, que ha trabajado y que quiere presentar. Esa es mi recomendación, mis queridos y queridas. Espero que esta actividad curricular haya sido para ustedes un aporte en la forma en que ustedes pueden visualizar no tan solo las actividades que se dan en su colegio, sino que también puedan visualizar dónde ustedes pueden realmente hacer un aporte, generando un proyecto desde cero o aportando en la definición de indicadores o aportando en el monitoreo o en la evaluación y sean parte activa dentro de sus comunidades educativas. Así que muchas gracias, espero que este video les sirva. Ahora lo voy a bajar, lo voy a convertir en un MP4 y les dejaré el link en la plataforma en Campus. Abajito del link de la clase va a estar el PPT y además va a estar el link para que puedan acceder a este video de esta clase que dejaré como video en YouTube. Que estén muy bien. Les agradezco a los estudiantes que pudieron participar en la clase el día sábado y les agradezco también a ustedes por participar activamente en esta actividad curricular. No olviden
por favor, comunicar cualquier pregunta. Y en la carpeta número 9, si mal no recuerdo, no, en la carpeta número 10 hagan la correspondiente evaluación de sus tutores de acompañamiento y a quien les habla su tutora docente María Paz Godoy. Que estén muy bien, los dejo y me quedo al pendiente de cómo termine este foro y en la revisión de sus trabajos colaborativos y en la revisión de sus videos exámenes. Que estén muy bien. Hasta luego.